solución al problema, porque sabemos que el Señor nos da la solución al problema, nos da sabiduría para saber afrontar las dificultades, pero dice que primero, ¿tener qué? Gozo. Y sabemos que nosotros esperamos de Dios siempre. Y dice acá, diversas pruebas. Vivimos en un mundo que es caído. Todos los niños habrán conocido esta historia, ¿no? En el jardín, cómo desobedece a Adán y Eva y se comen el fruto y toda la creación, todo lo que conocía al Señor como perfecto, se corrompe por la desobediencia del hombre, de Adán, el primer Adán. Pero luego llega Jesús y en la obra, en la cruz, el Señor Jesús redime todo lo que se perdió, todo lo que se había, en pocas palabras, echado a perder en el principio en el jardín del Edén. Jesús lo retoma y lo toma y lo entrega a su iglesia. La plenitud en la cual lo llena todo el Señor. Bien importante, porque antes el Señor, cuando hizo la creación, lo entregó a todo el que viviera ahí, a la descendencia de Adán, y no importa. Mas ahora, lo que el Señor Jesús restituyó, no se lo entrega al mundo. Es un misterio, el misterio divino de la gracia de Dios, que solamente lo entrega para el que la recibe. Aquí es donde vamos a poder entender tantito, porque tú dices, oye, ¿el Señor Jesús nos salva a todos? ¿Ya nos salvó a todos? Más bien la pregunta es, ¿la salvación que el Señor Jesús ya entregó está ahí para todos? Solamente falta quien decida recibirla, quien decida recibir todo eso que el Señor Jesús nos trajo. Entonces, este contexto te quiero platicar porque las pruebas en las cuales nuestra fe es sometida, es probada, valga la redundancia, sabemos que no vienen de parte de Dios, porque el Señor ya nos dio todo lo necesario para salir adelante. Pero esas pruebas tienen que ser echadas al fuego para purificarse aquí en esta tierra. Y aquí es donde nuestra fe tiene que ser probada. ¿De dónde vienen esas pruebas entonces? Pues bueno, sabemos que hay dificultades. ¿Quién no ha pasado por alguna dificultad? Claro que sí. Nadie de nosotros está exento de pasar por algún problema. No importa si es chiquito, no importa si es grande, vamos a estar expuestos a dificultades. Solamente que la diferencia está en qué herramientas de nuestra fe vamos a utilizar. Hace unos meses hablábamos de Hebreos 11, de la fe, cómo estos personajes alcanzaron lo prometido, y a pesar de que murieron sin haber visto con sus ojos, murieron creyendo que lo iban a ver. ¿No? Tal es el caso de Abraham, por ejemplo. Así que antes de afrontar las pruebas, el Señor nos dice primero, ten gozo. Ten el gozo. Hace rato cantábamos de esto, del gozo. Y bueno, ¿qué es el gozo? Precisamente cuando el Señor Jesús nos habla de gozarnos, bien importante, Él siempre decía, regocíjate y alégrate. Quizá hayamos pensado que el gozo era alegría, ¿verdad? Se parece. Pero ¿cómo es que Jesús decía, regocíjate y alégrate? No, lo establecía que había algo distinto en ambas. Y quiero platicarte un poquito de dónde viene esta palabra gozo. Esta palabra gozo significa deleite, significa alegría en grandeza, como un estado de plenitud. Lo podremos definir el gozo, un estado donde te sientes completa, te sientes completo. Eso es el gozo. Pero también, cuando el Señor Jesús hablaba como un mandamiento, porque Él muchas veces decía, regocíjense, regocíjense. No nos está pidiendo nuestra opinión, nos está dando un mandamiento, regocíjate. Y cuando hablaba en estas palabras, en este sentido, la raíz en la cual significa esta palabra, hablaba de una disposición favorable. Cuando el Señor nos dice regocíjate, eso quiere decir que tenemos que estar dispuestos para una obra favorable. Entonces, entendiendo un poquito este sentido, podemos encontrar de nuevo el versículo que leímos, que seamos dispuestos para una situación favorable cuando estemos en diversas pruebas. También podríamos
podríamos leerlo en el contexto en el que dice, siéntete, ten ese estado de sentirte completo, de plenitud, cuando te halles en diversas pruebas. Porque aún en diversas pruebas vamos a tener esa seguridad de que no nos falta nada. Quizá podamos sentir que nos falta la tranquilidad, que nos falta la paz, que nos falta esa sensación de seguridad. Puede pasar. Eso no quiere decir que tengamos falta de fe. El sentirnos tristes no significa que tengamos falta de fe, o el estar en problemas no significa que nos hemos apartado de Dios, porque a todos nos llega. A todos nos llega. Y cuando en esta carta que dice que tengas el sumo gozo, imagínate, ¿cómo le vamos a, si lo explicáramos con ojos naturales, cómo diríamos a una persona que le está yendo mal, decirle, sabes qué, alégrate? No tienes razones, no hay razones firmes. Pero cuando lo empezamos a aplicar en estas traducciones que te acabo de decir, entonces empieza a cambiar la cosa. Y déjame darte la última traducción de gozo. La última traducción de gozo que se da en este sentido es que tengas conciencia de la gracia de Dios. Qué impresionante definición podemos encontrar. Entonces el gozo ya no significa que estés forzando la risa. El gozo ya no significa que estés forzando la sonrisa cuando todo está mal. No. Cuando entonces ahora podemos entender que cuando el Señor nos habla de gozo, dice que tengas la conciencia de que la gracia y el favor de Dios está contigo. Entonces ya es un poquito más fácil de digerir, ¿no? Cuando dice ten sumo gozo, cuando estés por diversas pruebas. Ten la conciencia de que la gracia de Dios está contigo cuando estés pasando por diversas pruebas, cuando estés pasando por dificultades. Entonces ya lo entendemos un poquito mejor. No está mal sentirse mal. Varios te voy a poner el ejemplo de Jesús. Jesús no era una persona que todo el tiempo se la pasaba sonriendo, riendo, yo creo que sí, pero tenía momentos donde la situación emocional tenía que estar afrontando lo que estaba pasando. Él sintió dolor antes de entrar a Jerusalén y lloró por la ciudad. Él sintió decepción cuando se llevó a sus discípulos a orar y se quedaron dormidos. Él sintió dolor cuando les explicó a sus discípulos antes de entrar al Getsemaní, les dijo, estoy triste hasta la muerte. Imagínate, un estado, yo sí me he sentido triste, pero yo no podría decirte a ese grado, ¿sabes? Allá afuera quizá hay personas que sí se sientan tristes hasta la muerte, hasta el grado de pensar en quitarse la vida. Y dicen las estadísticas que por cada persona que se quita la vida hay otras 16 que lo están intentando. Bien tremendo en esta cifra que se está viviendo hoy. Ahora imagínate un hijo de Dios que está expuesto a los mismos problemas que la gente de ahí afuera. Tenemos un arma secreta y es el gozo. Estábamos platicando en la mañana con mi esposa y ella me decía, es cierto, cuando tú te encuentras en un estado, ya sea de tristeza, de soledad, de enojo, de frustración, lo primero que se te va es el raciocinio, es la conciencia, el pensar con la cabeza fría. ¿Cuántas malas decisiones nos han tomado en un estado así? En un estado de enojo, en un estado de miedo. ¿Cuántas malas decisiones nos han tomado así? Y lo que el Señor nos dice es que cuidemos el gozo. Cuidemos esa conciencia de que la presencia de Dios, de que el favor de Dios está de nuestro lado. El gozo, mis hermanos, no es un sentimiento. El gozo es un fruto. Y aquí, acompáñame a tu carta de Gálatas 5:22. Quien lo tenga lo puede leer.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Ahí muestra unos cuantos, si no es que todos, ¿verdad? Creo que hay otro versículo donde habla de otros más, pero ahí se explica que el gozo viene ¿de dónde? Del Espíritu de Dios. Ese gozo no lo podríamos crear nosotros. En nuestras fuerzas yo no puedo producir gozo. Yo necesito del Espíritu Santo que ha puesto en mí el gozo. Y no solamente el gozo, ahí hay otros frutos. Vamos a tomarnos el tiempo para explicar cada uno, pero hoy vamos a centrarnos en el gozo. Así que, número uno, el gozo te lo da el Espíritu Santo y lo ha depositado en ti. ¿Sí? Una vez que nosotros nos enteramos de esto, de que el gozo de Dios está en mí, entonces es mi responsabilidad alimentar esa semilla. Hacer que, por ejemplo, Dios antes no te da una manzana, te da una semilla de manzana. Nosotros antes de comer el fruto tenemos que ver las semillas. Lo mismo sucede con los frutos del Espíritu. Nos da esas semillas para que nosotros esté el hacerlas crecer. Como cuando cuidamos de una planta, como cuando cuidamos de un árbol. Yo he tenido malas experiencias con las plantas, siempre se me secan, pero ahí estamos aprendiendo, ¿no? Hablando de estos frutos del Espíritu, está en nosotros esa responsabilidad de hacerla crecer, de hacerla fructificar. Tenemos que invertir lo que necesitemos invertir para dar fruto en esa área. Nuestro corazón también es comparado con tierra, donde esas semillas que el Espíritu Santo deposita tienen que dar fruto. Ahí les voy a encargar de tarea la parábola del sembrador. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra tierra? Hay que quitarle espinas, hay que quitarle piedritas. Hay que abonar para que realmente dé fruto esta palabra. Cada vez que nosotros venimos y leemos de Dios, leemos de la Biblia, oramos, realmente allí estamos haciendo esa labor de cuidar nuestra tierra. Para que lo que sea que el Señor deposite en tu corazón, dé fruto. Dice el Salmo 1, acompáñenme al Salmo 1. Espérenme, que creo que me equivoqué. Sí, Salmo 1, versículo 3. Desde el versículo 1 dice que es el bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos. Y el versículo 3 dice que esa persona es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. En pocas palabras, nuestra vida es comparada como la de un árbol. Como la de un árbol que ha sido sembrado junto a corrientes de aguas. O sea, realmente lo que el Señor, la palabra de Dios, que nos está haciendo esa corriente de agua, que nos está alimentando constantemente. De ahí tomamos los nutrientes para realmente, dice aquí, dar fruto a su debido tiempo. Dar fruto a su debido tiempo. Una vez que nosotros, como decíamos antes, tenemos la conciencia de que el Señor nos ha dado la semilla del gozo, ¿cuál es nuestra labor? Estar constantemente al pendiente si realmente ese fruto, esa semilla está germinando. ¿Qué necesita el gozo? ¿Qué necesita el amor? ¿Qué necesita la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza para realmente ya salir? ¿Sí o no? Podríamos decir, es que no se me da la paciencia. Es que lo mío no es ser paciente con los niños, o lo mío no es ser paciente con la gente, o lo mío no es, yo me desespero mucho. Hemos escuchado mucho eso. Nosotros no nos tenemos que usar ese dicho para excusarnos y decir que no tengo responsabilidad en esto. No, es que yo soy así, hermano. ¿Y eso qué?
El Señor dijo en 1 Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Esa persona que tú conocías que era hablando en ti mismo, pensando en ti, diciendo yo, es que yo era el desesperado, yo era el esto, yo era el otro, ya murió. Una vez que tú le entregaste tu vida al Señor y bajaste a las aguas del bautismo, eres hecho una nueva creación delante de los ojos de Dios y de las personas. Por lo tanto, esta nueva criatura, este nuevo hijo o hija de Dios, tiene todo lo suficiente para volver y nacer en lo que dice la palabra que dice, que puedes llegar a ser. Si la palabra dice que puedes llegar a tener paciencia, está escrito. La Biblia dice que puedes llegar a ser manso, humilde, ser contemple, ser bondadoso. La Biblia dice que puedes llegar a hacerlo. Es nuestra decisión de creerlo. Número 1, creerlo. Y número 2, empezar a leer sobre eso. Porque ¿cómo vamos a aplicar algo si no conocemos los principios? ¿Cómo vamos a decir, es que yo tengo fe y no tengo idea de lo que significa la fe? Un ejemplo. ¿Cómo voy a aplicar allá en mi vida personal el gozo si no sé lo que significa el gozo? Yo me había hecho la idea de que el gozo era estar siempre feliz, sonriendo, ser el buena onda, no sé. Pero después me voy a la Biblia y resulta que el gozo es diferente a lo que yo creía. Y que si hay necesidad de llorar, pues hay que llorar. Y si hay necesidad de enojarse, pues hay que enojarse. Pero no pierdas el gozo. ¿A poco yo no veo a Jesús que a pesar de sentirse así, a pesar de sentirse mal, dar lugar a perder el gozo? Como decíamos, el gozo es la conciencia de la gracia de Dios. Porque el Señor Jesús sabía que a pesar de la dificultad, Él siempre le daba gracias a Dios porque lo iba a restituir. Ahí lo puedes leer en el pasaje del Getsemaní. Siempre le dijo que no se hiciera su voluntad, la voluntad de Jesús, sino que se hiciera la de Dios. Así que realmente en nuestra circunstancia tienes la herramienta del gozo. Por eso es necesario leer, escudriñar, no te apartes de congregarte, no te apartes de la oportunidad que tienes de estudiar, porque solamente así vas a poder aplicar lo que el Señor nos pide que apliquemos. ¿Qué más podemos entender sobre el gozo? En el sentido de que no tienes que perderte de dónde viene la gracia y el favor de Dios. Y es que llega a pasar. Hay problemas, hay dificultades, y quizá lo primero que se nos venga a la mente es, ¿qué le habré hecho yo a Dios para que me vaya así? Imagínate, es un pensamiento erróneo creer que porque tú hiciste algo mal, Dios se apartó de ti y ya no mereces su favor. Eso es un engaño del enemigo. Porque no importa si tú te sientas el más pecador de todos, la gracia de Dios ahí está. Dice, luego te va a pasar bien la escritura, pero aunque la maldad del mundo esté en su punto más alto, la gracia de Dios siempre va a ser superior ante todo eso. Y si nosotros nos llenamos de lo que tenemos a nuestro alcance por la gracia de Dios, va a ser más difícil que el enemigo venga a robarte lo que la palabra de Dios te ha prometido. ¿Cómo se roba el enemigo lo que Dios nos dijo? O lo que Dios nos dio. Pues fijando la mirada en otro lado. Así, distrayéndonos. Eso es lo primero que va a venir a hacer. Ahorita estamos estudiando sobre el gozo, pero al rato o mañana van a empezar las distracciones. Y siempre Satanás viene con la misma mentira, haciéndonos creer que no somos dignos del favor de Dios. Te va a decir, otra vez ya le estás pidiendo a Dios. Sí, mira cómo te estás comportando, cómo está tu corazón, con qué cara vas a ir y vas a orarle a Dios otra vez. Ah, pues sí, puedes orarle a Dios una y otra vez, porque dice la Biblia que si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Así que no se trata de si eres digno, si eres digna, si te lo mereces, no te lo mereces. En Cristo Jesús
tienes derecho. Estás en Cristo Jesús. Y eso es lo primero que tenemos que tener bien arraigados en nuestro corazón. Estás en la sangre de Jesús, te limpió una vez y para siempre. Y por mucho que esos pensamientos vengan a decirte que no te lo mereces, tú puedes responder esos pensamientos con la palabra de Dios diciéndole que en Cristo lo tienes. Así puedes empezar a aplicar, así es aplicar y como dice esta escritura, tener el sumo gozo, tener la suma conciencia de que la gracia de Dios está contigo. Entendiendo así el gozo, entonces ya podemos entender lo que el apóstol Pablo también, que pasó por una dificultad tan fuerte y que fue ante Dios a decirle, ya quítame esto, que ya no lo soporto. Lo que le contestó el Señor Jesús fue, bástate mi gracia, porque a Pablo ya se le estaba olvidando. ¿Sí me explico? Y vamos a leerlo. Este, si mal no recuerdo, está en Pedro. No es cierto. Es 2 Corintios 12. Doce 9. ¿Okay? Y el contexto de este versículo es que había un aguijón, dice Pablo lo describe como un aguijón en su carne. Ese aguijón era un mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando constantemente, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es un mensajero? La palabra griega para mensajero es lo que nosotros traducimos como un ángel. ¿Sí me explico? Hay ángeles de Dios, hay ángeles de Satanás. Si no, pasamos el capítulo del superlibro donde lo habla perfectamente, pero así de sencillo. 12:9. Entonces ese es el contexto. Pablo estaba siendo atormentado por un mensajero de Satanás que le estaba diciendo, que lo estaba haciéndose vanagloriarse en las visiones y la revelación que Pablo tenía. En pocas palabras, le estaba haciéndole creer que Pablo era el único que podía interpretar las escrituras. Y como él no había nadie. ¡Wow! ¿Cómo predica? ¡Wow! ¿Cómo enseña este hermano? Algo así. Y Pablo le había dicho al Señor bastantes ocasiones. Dice el 9, que el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces le ha rogado al Señor que lo quite de él. Y el 9 le dice que el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y piensa en esto, si ya acabamos de estudiar que el gozo es que no se te olvide que la gracia de Dios está contigo, quiere decir que el hermano, el apóstol Pablo, cayó en esto también. Se le estaba empezando a olvidar porque somos humanos. Somos seres de carne y hueso. Dios sabe que se nos olvidan las cosas. Dios sabe que se nos va, como decimos, el avión. Por eso nos dejó su palabra escrita, para que una y otra vez estemos la leyendo. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de un lado este conocimiento? Que el favor y la bendición está con nosotros. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay adversidades, lo primero que va a venir es, Dios ya se olvidó de mí. Dios ya no me quiere, Dios ya no me bendice, antes sí, ahorita no sé por qué. ¿Sí me explico? Y esos engaños, esos dardos que llegan a nuestra mente de parte del enemigo, empiezan a revolotear, como moscas cuando están dándole vuelta al basurero. Y ahí se quedan. Y es de nuestra parte estar sembrando en nuestra conciencia lo que Dios ya nos dio. Porque el gozo ya te lo dio. Y déjame explicártelo de esta forma. El Señor derramó en nuestro espíritu los frutos que nuestra hermana Abby leyó. Ya lo tenemos. Ahora yo quiero preguntarte, ¿dónde está el espíritu? Ya hemos leído que nuestra mente, nuestro corazón, ¿en dónde está? En nuestra cabeza. Porque aquí están nuestros recuerdos, nuestra memoria, aquí tomamos decisiones. Pero el espíritu del que el Señor nos habla, porque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿dónde crees que está? ¿En qué parte de nuestro ser se encuentra? ¿En el corazón? ¿En el pulmón derecho? No sé dónde se imaginan ustedes. Yo te quiero preguntar, cuando el Señor te está
incomodando a algo, a hacer algo, quizá muchos coincidimos en dónde se siente ese sentimiento. Muchos lo dicen aquí. Dicen aquí. Varios hermanos que me han contado, ¿sabes? Yo tuve la necesidad de bajarme del camión porque, no sé por qué, pero me contaron que cuando me bajé después lo asaltaron. Y todos decían, lo pude sentir en el espíritu. Muchos, me acuerdo de un hermano que yo le contaba, es que sí, yo también siento como el Señor a veces me mueve algo. Y me acuerdo que me decía, ¿a poco usted oye a Dios? Yo le digo, ¿en serio? Hasta mis pestañas lo escuchan. Cada parte de nuestro cuerpo, cada célula está apta y capacitada para escuchar la voz, el susurro del Señor. Por eso, cuando el Señor nos mueve a algo, tenemos que ser sensibles, porque no va a llegar aquí. La voz de Dios no va a llegar aquí, ni tampoco aquí. Va a llegar a un impulso de hacer algo, de hacerlo, y yo te voy a poner a prueba de que lo pongas atención en esa parte. Entonces, lo que Dios ya derramó en tu espíritu, el gozo que ya está aquí, es nuestra responsabilidad hacernos más y más conscientes de lo que ya tenemos. Lo que ya tienes aquí, entonces que esté aquí también. Porque el gozo ya lo tienes. El gozo ya está allí. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito de biología? Y empezamos a entender lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer en situaciones extremas. Ahorita no lo hemos vivido porque no hemos sido sometidos a eso, pero hay personas que sí. Hay personas que han sido sometidos a estar bajo el agua más de 30 horas. Yo vi en las noticias como una persona la rescataron de las alcantarillas y son ¿cuántos días? 3 días, ¿no? 3 días ahí adentro. Imagínate lo que es capaz el cuerpo de mantenerte con vida. Los que han vivido y se han quedado han naufragado y los han rescatado después de meses. Sí, tienen una condición desfavorable, pero el cuerpo hizo hasta lo imposible para mantenerse con vida. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de eso, ¿cómo empezamos a actuar? Decir, órale, sí se puede. Una vez leí que te decían que es recomendable que tomaras medio vasito de agua antes de dormirte, porque así se reduce el riesgo de un infarto mientras duermes. Entonces, cuando empiezas a tener este tipo de conocimientos, entonces empiezas a tomar mejores decisiones. ¿Estás de acuerdo? Cuando empiezas a estudiar, que sabes que es que si tomas ayunos muy prolongados, pues obviamente vas a sufrir ciertas consecuencias en el cuerpo. Entonces, con ese conocimiento, tus decisiones empiezan a mejorar y empiezas a tener un poquito más de sabiduría a la hora de saber escoger, a la hora de saber decidir. Así que, con respecto a nuestro espíritu, necesitamos ser conscientes cada vez más. ¿Y cómo vamos a llegar a esa conciencia? Con el conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Dice, el Señor se lo dijo a Josué, medita de día y de noche este libro de la ley, y todo lo que hagas te saldrá bien. Si hay algo que no me está saliendo bien ahorita, ¿en dónde va a estar la respuesta? En la palabra de Dios. Si algo en nuestras vidas no está saliendo bien, entonces necesito duplicar el ingreso del conocimiento de la palabra de Dios para que los resultados de mi vida empiecen a mejorar. Por ahí debo de empezar. Antes de irme al conocimiento humano, primero vamos al de Dios. Y después, la sabiduría de Dios te va a ir guiando para saber qué contenido vas a consumir. La sabiduría humana no se pone de acuerdo. Vas a conocer a un experto que dice algo y luego otro experto que dice y contradice al que ya escuchaste y nunca se van a poner de acuerdo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de 2 filos que atraviesa lo más profundo de nuestro cuerpo y separa, fíjate bien, separa el alma del espíritu, separa la fe de la razón, separa lo razonable con lo no razonable. Eso solo se logra cuando alguien muere, pero la palabra de Dios lo puede hacer sin necesidad de que tu corazón deje de latir. Cuando nos sumergimos en el conocimiento de la palabra de Dios, empezamos a llenar nuestra cabecita primero
de lo que Dios tiene para nosotros. Y cada vez que el Señor empieza a tocar nuestro corazón, a tocarnos en el espíritu, lo empezamos a dar su lugar. Le empezamos a dar el lugar a Dios. Porque vas a saber discernir cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas no vienen de Él. Por eso, releyendo el primer versículo que le dimos lectura al principio, dice que tengas por sumo gozo cuando pases en diversas pruebas. Porque esa conciencia de la gracia de Dios que tienes en tu corazón te va a saber decir cuando una prueba viene de Dios o no viene de Dios. Y entrando número 1, pues vamos a entrar por el sentido común. ¿Estás pasando una enfermedad? ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? ¿Estás pasando por alguna problemas en el trabajo? ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? ¿Qué es lo que te dice Dios con respecto a estos temas? Está en la Biblia, está la respuesta en la Biblia. Si hablamos de sanidad, la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Que la palabra dice que su palabra es refrigerio y medicina a nuestro cuerpo. Entonces, si hablamos de la enfermedad, yo no puedo decir que viene de parte de Dios o no, porque a mí la Biblia me está diciendo otra cosa. Si hay problemas en el trabajo, ¿qué dice la Biblia con respecto al trabajo? Dice, hagas todas las cosas como si lo hicieras para Dios. Eso es de lo que está bajo mi control, de lo que está en mi responsabilidad. Ya si las otras personas deciden actuar en contra, pues la palabra de Dios también es clara. Dice que si una persona viene en contra tuya, tendrá que encontrar 7 caminos para huir de ti. Si tú estás en el pacto de Dios, en Malaquías 3:10, dice que las naciones, las personas te dirán, bienaventurado. Así que no vas a tener contentos a todos. Que tu prioridad sea tener contento a Dios. Y vamos a Juan 15. Y vamos a leer desde el versículo 8. Para no tomarnos tanto tiempo, te voy a poner el contexto de esto que vamos a leer. Y es la enseñanza de cómo Jesús les dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramitas. Nosotros somos las ramitas. Aquel que está separado de la raíz se va a secar. Mira, por ejemplo, esta aquí está yo. ¿Qué le va a pasar si así la dejamos? Se va a secar, porque está separada de la raíz. Así lo mismo está enseñando el Señor Jesús, separados de Él, nada que supere nuestra eternidad vamos a poder hacer. ¿Sí? Porque hay gente que está sin Dios y es próspera. Hay gente que está sin Dios y le va bien, aparentemente. Pero una vez que deje de respirar, hasta ahí llegó. En cambio nosotros, si tú le inviertes, imagínate, te lo voy a poner así, si tú le inviertes a una casa, a un buen patrimonio, cuando te mueras, ¿te lo vas a llevar? No. Ahora la que sigue. Si tú le inviertes al gozo, al amor, a la fe, a la mansedumbre, a la bondad, a la templanza, a la paciencia, ¿qué va a pasar si te mueres? Se van contigo. Allá en el cielo va a haber gente que vamos a conocer que no le invirtió al gozo, que no le invirtió bien a la paciencia. Todavía vamos a encontrar gente así. Así pues, cuando el Señor Jesús explica esta parábola de la vid verdadera, dice el versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Caray. Vamos a leer esa última parte. Jesús está buscando también que el gozo de Él sea cumplido. Así como nosotros estamos buscando que nuestro gozo sea cumplido, ¿cuál es la fórmula que nos está dando en Él? Permanece en su amor, permanece en el amor de Él, permanece en Cristo, permanece en su palabra, y así como dice, y serás reconocido como su discípulo, y el fruto va a empezar a florecer.
por sí mismo. Yo me hice esta pregunta, ¿acaso el Señor Jesús también? ¿En qué se goza el Señor Jesús? Pues como dice el 11, el gozo del Señor Jesús está completo en sus discípulos, en los que permanecen en Él. El Señor Jesús se goza en aquellos que toman lo necesario para estar siempre en su presencia, para nunca apartarse de su palabra, para nunca apartarse de su obra. En eso el Señor se goza. ¿Quieres mantener contento a Jesús? Ahí está. Vuelve a releer Juan 15. Y lo que sigue, ¿tú quieres vivir una vida gozosa? Ahí como dice, no te separes de la vid, no te separes de la raíz. Una vez veía cómo a las plantas les injertaban otra ramita y lo hacen con una pequeña abertura desde el tallo, ponen la nueva ramita y sellan la abertura. Eso le conocen como un injerto en las plantas. Si bien nosotros decimos, bueno, ¿y cómo voy a estar unido a Jesús? Si hay días en que no me siento tan unido, las cosas no salen tan bien como uno espera. Y lo último que llegas al descansar, al final de la noche dices, bueno, ya mañana será otro día. Porque hay momentos que tenemos que reconocer que no nos sentimos tan unidos a Cristo. Pero eso es algo que nosotros no decidimos. Eso es algo que decidió Jesús hacer primero. Y nos lo enseñó en la cruz. La cruz es el claro ejemplo de cómo las aberturas de las heridas de Cristo eran necesarias para que tú y yo estuviéramos allí en Él. Una noche antes de su crucifixión le dijo a sus discípulos, este pan es molido. Este pan por nosotros, por ustedes, es partido. ¿Estamos conscientes de eso? Somos el cuerpo de Cristo ahora. Somos las manos, los pies, la boca del Señor aquí. Y era necesario que Él padeciera esas heridas para estar en Él. Y la última creo que fue un poquito más clara. Cuando estaba, después del terremoto, un soldado romano le atravesó una lanza en el costado. Y allí se pudieron dar cuenta de que toda su sangre había sido derramada. No quedó ni una gota en Él. Y ahí, en ese injerto, en esa herida, entramos. Y estamos completos en Él. Y el Señor Jesús se goza ahora. Que lo que en un principio fue un padecimiento, la pasión de Cristo en la cruz, no creo que fue algo bonito para Él. Pero todo eso que en su momento le causó dolor, hoy el Señor se regocija de que alrededor de la tierra hay cristianos que se reúnen para alabarlo. Hay creyentes que leen su palabra porque anhelan estar en su presencia con Él. ¿Se está cumpliendo el gozo del Señor, sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿quieres que tu gozo sea cumplido? ¿Quieres que verdaderamente entonces, cuando te pregunten, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no respondamos el clásico bien, digamos, estamos cumpliendo el gozo del Señor. Quizá no salgan tan bien las cosas, pero el gozo está allí. Quizá las cosas no marchen como uno piensa, como uno esperaba, pero el gozo allí está. Y si nos enfocamos en el gozo, entonces vamos a ver los problemas de otra forma diferente. Si nos enfocamos en que tenemos el favor de Dios de nuestro lado, entonces cuando volvamos a leer que debemos de regocijarnos y alegrarnos, es porque sabemos de dónde viene. De dónde viene esa fortaleza para seguir. Y nada más para finalizar, quiero dejarte este verso de que el gozo también es como un arma. Dice el Salmo 28:7. Salmo 28:7. Si tienes cómo anotarlo ahí, te lo voy a leer. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico alabaré al Señor.
En pocas palabras, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es como un refugio ante los dardos del enemigo que llegan constantemente. Y si un día sintamos que nos va mal, sintamos que nos sentimos tan alegres, no es necesario forzar la risa, no es necesario forzar la alegría. Pasa tu duelo, pasa tu tristeza, pero el gozo ahí está. Otro referente del gozo fue el rey David cuando estaba en persecución. Él en el Salmo 22 se atrevió a decirle: Dios, ¿por qué me has abandonado? Imagínate el padecimiento de él para poder decir esas palabras. Ni yo me atrevería a decir algo si mal me va. Pero sin embargo él lo dijo. Y él lo estaba haciendo como un canto profético de lo que iba a suceder en la cruz. Porque él su dolor también lo sentía tan fuerte como si su corazón se derritiera como una vela. Así lo comparaba. Pero él nunca dejó que el gozo se fuera, por muy mal que se sintiera. Y de él, de palabras de él, podemos leer en el siguiente salmo, el salmo que todos lo sabemos, el Salmo 23. Imagínate, lee el Salmo 22 y es todo un poema de desahogo, porque las cosas no estaban bien. Y después leer el Salmo de victoria de todo creyente, de todo cristiano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tremendo, ¿no? Quizá los dos fueron escritos con lágrimas, pero en ambos se puede ver que no dejó que el gozo se le perdiera. Así nosotros tenemos la capacidad de afrontar esta vida con gozo. Amén. Así que yo te voy a pedir que te pones de pie y vamos a decir al Señor que cada vez más nos haga conscientes de su favor, de su bondad, conscientes de todas esas promesas que llegan a nosotros, a nuestra vida. Y le vamos a decir: Padre Celestial, yo te agradezco en esta mañana por la forma en cual tú nos enseñas cómo tenemos que aplicar el gozo en nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos ayudas en nuestra debilidad. Y aun cuando nosotros nos sintamos débiles, desde nuestro espíritu, desde el Espíritu Santo que nos habla, nuestro espíritu nos dice: fuertes somos en ti, Señor. Aun cuando nos sintamos pobres, débiles, Señor bendito, tu palabra llega como un bálsamo refrescante a nuestro ser para recordarnos todo aquello que somos y tenemos en ti, mi Dios. Te agradecemos en esta mañana, porque sabemos que en esta semana tu palabra seguirá siendo revelada a nuestro corazón. Señor, que esta palabra siga dando revelación en el corazón de mis hermanas, en el corazón de mis hermanos, durante el resto de esta semana, Padre. Sígueles hablando, sígueles mostrando cosas de esto que acabamos de ver. Enséñales, Señor, de manera puntual cómo lo pueden seguir aplicando en sus vidas. Amado Dios, sabemos que en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra fortaleza, en ti está nuestra salvación. Señor, tú eres como un escudo, nuestra roca en nosotros. Eres como esa torre fuerte donde nosotros podamos correr y seremos levantados, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entonces, con todo el sentido de la palabra, decir que podemos afrontar con gozo los problemas, las situaciones, las circunstancias de nuestra vida, Señor.